Bienvenidos a una clase más. Hoy tenemos una clase bastante interesante, bastante práctica, muchachos. ¿Se acuerdan que hace unos días les subí a la plataforma la clase de reconocimientos de componentes? Cómo reconocer cuando es un capacitor, cuando es un resistor, los tipos de diodos que manejamos encontramos en una tarjeta como estas o como estas, cualquier tarjeta. Hicimos el ejemplo, tanto teórico como práctico. Hoy vamos a ver la clase más en la práctica, cómo reemplazar estos componentes, qué tipo de temperaturas vamos a utilizar y las técnicas que vamos a emplear para poder reemplazar un capacitor, un diodo, una bobina, un resistor. Vamos a identificar qué son amplificadores de señal y cómo reemplazarlos. Así que quédense en la clase. Inicialmente tengo por acá diferentes tarjetas de diferentes dispositivos con los que podemos trabajar. Tengo incluso hasta switchboards. Tengo por acá esta otra tarjeta. Tengo acá más switchboards. Y tengo otro tipo de tarjetas que también tiene diferentes componentes, botones y demás. Así que vamos a hacer el ejemplo en todas ellas para que ustedes aprendan con la técnica adecuada, el procedimiento adecuado, qué temperatura, qué porcentaje de aire y cuándo podemos usar el cautín para hacer un cambio de componentes. Les voy a cambiar la escena para que puedan ver acá, cuando ajusto la tarjeta, acá, y puedan ver la pantalla un poco más amplificada. Vamos a ver, vamos a ponerla más de cerca. Vamos a ajustar acá. Vamos a darle un poco más de acercamiento y ahí la tenemos perfecta. No creo que haya que ponerle luz, pero bueno, vamos a ponerla así. Listo, entonces visualmente aquí podemos identificar ciertos componentes. Tenemos como componente inicial, tenemos unos capacitores. Acá los tenemos, son estos que ustedes pueden encontrar acá. Son capacitores, acá los tenemos, acá los tenemos, acá los tenemos. Y también podemos observar unos resistores muy pequeños por acá, tenemos otro de otro tamaño. Tenemos diferentes tipos de componentes, aquí también podemos observar, aquí podemos detectar lo que son una especie de antenas o amplificadores de señal. Esto hace contacto en la base externa para poder amplificar la señal, en este caso sería la NFC, acá nos da la nomenclatura. Acá tenemos diferentes tipos de componentes, vamos a seguir visualizando, vamos a seguir buscando. Vamos a ver por acá, vamos a ver, tenemos FPC, acá tenemos un resistor también, tenemos otros capacitores, otros resistores. Vamos a tratar de encontrar lo que es un diodo. Vamos a ver dónde encontramos un diodo, vamos a buscar por acá, por acá. Vamos a darle vuelta a la tarjeta. Si de este lado podemos encontrar otra especie de componentes, vamos a ver acá. Acá puedo identificar una especie de diodo o un diodo, vamos a bajar un poco más para poder observar de mejor manera. Tenemos diodos, igualmente tenemos una base de antena, un conector de antena coaxial. Tenemos más componentes. Vamos a irnos un poco más a su tarjeta. En el centro, acá podemos ver que hay un circuito pequeño. Acá tenemos un diodo. Vamos a seguir buscando. Y tenemos otra tarjeta. Vamos a visualizar en esta otra tarjeta qué componentes detectamos o podemos identificar. Acá tenemos FPC, tenemos capacitores, tenemos pequeños circuitos. Tenemos una bobina. Vamos a aprender a reemplazar este tipo de componentes. Acá podemos visualizar también diodos. En este caso se parecen mucho. Vamos a darle un poco más de imagen visual. Pueden ser diodos Zener, que los tenemos allí. Vamos acá a seguir buscando. Vamos a buscar más. Base de antena. Tenemos más componentes. Vamos a voltear la tarjeta. Y bueno, de este lado vamos a quitar el blindaje. Es un protector de blindaje. Ya se los voy a mostrar, le voy a cambiar la escena para que lo puedan ver. Miren, es un protector de blindaje, no se quita con calor. Por suerte se le quita la base así y podemos descubrir todos los componentes que traen. Entonces vamos a colocarlo en nuestro holder. Vamos a cambiar la escena para que ustedes puedan ver, visualizar. Perfecto, vamos a quitar esta pasta térmica. Vamos a quitar esta otra. Y podemos visualizar de mejor manera todos los componentes que vienen acá, vean. Hay un montón de componentes, bobinas, vean que tenemos aquí bobinas, tenemos acá bobinas, capacitores. Acá tenemos también. Tenemos un circuito. Bueno, un sinfín de componentes, muchachos. Hoy vamos a aprender
a reemplazarlos usando técnicas adecuadas, técnicas correctas. Vamos a empezar reemplazando lo que son resistores. ¿Listo? Vamos a empezar reemplazándolas. Vamos a identificarlas en un dispositivo y vamos a usar una técnica para reemplazarlas, que esa técnica nos puede servir para poder utilizarlo en cualquier dispositivo. Primero, porque es una técnica que vamos a usar con una temperatura adecuada, una temperatura que nosotros vamos a recomendar a emplear para que ustedes no puedan ocasionar daños en ningún otro dispositivo que vayan a manipular. Entonces, acá tenemos ya el ejemplo donde vamos a trabajar. Vemos este resistor. Pertenece muy seguramente a la línea VBAT. Acá tenemos el FPC de la batería y tenemos otros mucho más pequeños. Entonces vamos a hacer el reemplazo de este componente. Normalmente, ¿qué les recomiendo? A mí me gusta trabajar bastante con cautín. Yo coloco acá un poco de flux. Me gusta trabajar con cautín. En este caso no voy a trabajar directamente con la punta que es la tipo K, esta que tienen acá. Voy a hacer el reemplazo de las puntas. Le voy a cambiar la escena. Acá pueden ver, voy a sacar esta punta como tal. Yo tengo aquí mi kit de puntas y voy a trabajar con esta, que es una punta mucho más fina. Es totalmente recta, no es como esta tipo K. Recomiendo siempre que las guarden cuando no las vayan a utilizar, porque esas puntas hay que cuidarlas bastante. Entonces, inicio el cautín. Ya les voy a cambiar la escena para que ustedes puedan ver el tipo de punta que vamos a trabajar. Acá, vean. Ya no vamos a trabajar con la tipo K, vamos a trabajar con esta. Primero, pueden ustedes trabajar normalmente con la tipo K, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué me gusta trabajar con esta? Porque me permite llegar a orificios o a sitios mucho más pequeños, que tal vez con la tipo K no puedo llegar. Entonces, yo lo que hago es que llevo el cautín, me voy guiando, vean, y voy calentando simplemente donde está ese componente. Voy a sujetarlo con la pinza, y acá yo lo que hago es que lo voy calentando, y ustedes van a ver que la extracción es mucho más rápida, es mucho más práctica. Miren, ya está prácticamente suelto de este lado. Incluso hemos logrado tener un cambio de aleación, ya que pues yo normalmente siempre llevo las puntas estañadas. Miren, trabajamos, calentamos de este lado. Yo normalmente estaño un poco las puntas, vean, para poder trabajar mucho más cómodo. Vamos acá, vamos a sujetarlo bien aquí, perfecto, para que ahorita al momento de extraerlo calentamos, le damos temperatura, él se va a ir calentando y lo vamos a ir extrayendo, vean. Ya lo pudimos soltar de acá. Calentamos acá su otra parte y ya lo pudimos retirar. Me quedó acá en el cautín y véanlo en la pinza donde está. De esta manera podemos retirar con mucho más cuidado. Miren, aquí vamos a usar los puntos. Vean, acá va soldado y aquí va soldado. Ahí tenemos sus dos puntos. De esta manera podemos retirar de una forma más segura cualquier componente de este tamaño. Ya les voy a mostrar acá para que puedan detallar el tamaño de este componente que acabamos de quitar. Mírenlo, acá está. Vamos a darle la vuelta para que lo puedan ver del otro lado, porque él tiene que tener una capa negra. Ok, mírenlo en la pinza, mírenlo. Ahí está, el que acabamos de retirar. No deterioramos ningún otro lado, no deterioramos, no dañamos. Vamos a aplicar isopropílico, vamos a limpiar la zona que trabajamos, no estresamos con temperatura la zona, trabajamos de una manera bastante moderada, bastante cómoda. Vamos a trabajar acá, volvemos a limpiar, para poder visualizar bastante bien la zona que estamos trabajando. Si se dieron cuenta, están los dos puntos que sujetan ese resistor, este y este de acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un cambio de aleación. Puede ser un cambio de aleación bastante práctico, bastante sencillo. Normalmente lo que hacemos es usar nuestro cautín. Yo lo utilizo de esta manera y lo recomiendo porque trabajamos de una manera más práctica, una manera más fácil, más cómoda. Vean. Acá yo caliento la zona con el cautín, vean como súper fácil. Acá no se me ha hecho el cambio de aleación en totalidad, pero vamos a aplicar entonces un poquito de estaño allí. Vamos a aplicar estaño en esa zona que vamos a trabajar. Puede ser acá. Vamos a ver acá, le dejamos un poco, creo que ahí. Sí, creo que ahí. Dejamos que enfríe, que caliente bastante nuestro cautín y lo llevamos allí. Ok, vean.
Y ya vean el estaño cómo se nos va a fundir bastante bien. Listo, miren. Ya hay un cambio de aleación. Ya trabajamos a una temperatura bastante cómoda. Miren cómo el estaño nos va a trabajar allí bastante bien. Eso nos va a ayudar mucho a poder realizar el trasplante de un componente. Nos va a ayudar bastante para el otro componente que vamos a soldar en caso de que tengamos que cambiar ese resistor. ¿Qué hacemos? ¿De dónde lo sacamos? Lo buscamos de otra tarjeta, lo desoldamos de otra tarjeta y simplemente lo traemos hacia acá. Ya pueden ver cómo nos quedaron esos puntos de soldadura. Véanlos, nos quedó bastante bien esos puntos de soldadura. Ahora es mucho más fácil poder reemplazar ese resistor, colocar otro resistor. Acá les voy a mostrar el que acabamos de bajar, lo voy a dejar por acá para que lo puedan ver. Miren, ahí lo van a ver. Y acá les voy a mostrar el otro que vamos a montar. Miren, es otro bastante pequeño que vamos a montar allí. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos llevarlo. Vamos a colocarlo acá, que es donde necesitamos que esté. Perfecto. Le vamos a dar un poco de movimiento. O lo vamos a ajustar a la zona donde necesitamos que quede. Que en este caso es acá. Vamos a usar nuestro cautín nuevamente, pero antes vamos a aplicarle un poquito de flux. Pero de esta manera. No lo vamos a aplicar directamente allí. Vamos a aplicarlo tal vez acá, un poco más acá. Igualmente se nos va a fundir y el flux va a llegar hasta allá. Entonces vamos a darle temperatura y vamos a ocupar nuestra pinza para poder darnos un poco de, digamos, de fuerza o de forma, poder sujetar el capacitor. Vamos a colocarlo allí. Vean que prácticamente él mismo se va a condicionar. ¿Vieron? Miren, acá ya quedó soldado, acá quedó soldado. Que no me gustó como quedó porque no quedó alineado como quería. No importa, ya está sujeto. Vean, ya está totalmente sujeto. Quiere decir que soldó. Lo que hacemos es darle un poco de guía. Entonces, volvemos y calentamos. Miren que él se va a mover sin hacerle mucha fuerza, con mucho cuidado. Lo vamos a ir guiando. Para eso también tenemos la pinza para ayudarnos. Vamos a hacerle acá un poco de temperatura. Acá lo llevamos a esta parte. Nos encargamos de que solde esta parte. Vean, bastante bien. Aquí soldó bastante bien. De este lado soldó bastante bien. No se unió a otro lado. Miren, ahí está soldado. Vamos a visualizar cómo quedó. Cómo va. Nos quedó bien, nos quedó mal. Vamos a darle un poco de visual. Limpiamos. Vean que limpio y está bastante sujeto. Quiere decir que quedó bien soldado. Que no hubo ningún problema de soldadura inestable o falsa soldadura. Miren. Limpio mucho más a detalle, limpio mucho más a detalle. Vamos a limpiar y ahí está. Ese capacitor nos quedó. Vamos a darle un poco más de enfoque, de imagen. Si pueden ver, está un poco hacia arriba. Vean, vamos a visualizar bien. Está soldado, pero no nos quedó centrado. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo hacemos para que él vuelva y quede centrado como queremos que quede? Aquí podemos darle un acabado bastante práctico. Un poquito de flux. Ocupamos temperatura. En esta la llevamos directamente hacia donde está el capacitor. Y ya ustedes van a ver cómo él solo va a hacer su anclaje. Acá. Miren. Lo van a ver. Solo es tocarlo. Y allí ya lo tenemos. Ya van a ver cómo quedó totalmente alineado. Quedó como si no lo hubiésemos reemplazado. Poco de isopropílico. Limpiamos. Limpiamos bien a detalle. Acá tenemos, secamos esa área. Y ahora vamos a visualizarlo. Véanlo. Véanlo tal cual como nos quedó. Miren. La soldadura como tal.
Miren. Y nos quedó alineado como estaba. ¿Qué hacemos con esto? Primero hacemos el trasplante con un cautín. De esta manera nosotros con el cautín podemos garantizar un cambio de aleación muy seguro dentro de la base, tanto en la base donde va soldado como en el componente. Después, aplicando un poco de temperatura con aire, vamos a ayudar a que ya se compacte y se alinee donde debe ir. Esto lo podemos usar para cualquier componente. Podemos usar para hacer, vamos a hacerlo en un capacitor. Vamos a usar un capacitor, a ver, vamos a usar este capacitor. Vamos a hacerlo en este que está acá, vean. Ya lo usamos con una punta plana. ¿Cómo sería ahora utilizándola en nuestra punta tipo K? Porque normalmente muchos cautín vienen solo con esta punta, la otra no la tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que ya se les hace complicado luego tenerla, adquirirla y demás. Entonces, tal vez no la puedan tener así tan fácil y solo tienen la tipo K. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una punta tipo K. ¿Cómo nos va? Acá ya tengo la punta puesta. Vamos a darle encendido. Vean, vamos a trabajar con esta, que también se puede trabajar bastante bien. La misma función, me gusta estañarla, me gusta limpiarla, pero que siempre me quede con algo de estaño. ¿Qué hacemos? Vamos a darle un cambio de aleación, tocamos el componente que vamos a trabajar, en este caso es un resistor. Si se dieron cuenta, es una punta mucho más grande. Entonces, trabajar con esta punta siempre va a ser un poco más incómodo, pero en muchas ocasiones es la punta que tenemos. Vamos a darle otra posición. Vamos a trabajar desde acá. Muchas veces esta es la punta que nosotros logramos tener inicialmente, no tenemos otra. Buscamos la posición más cómoda para trabajar. Acá tenemos un área un poco más libre, porque la tarjeta se soltó. Vamos a colocarla en el holder nuevamente, bien ajustada. Ok, entonces estábamos acá. Esta área se ve que es un poco más libre para trabajar, más segura. Esta punta, ¿cuál es la ventaja? Que nos va a ayudar a poder mover más rápido el componente, porque pues va a tocar los dos contactos. Nos tocaría este y acá al tiempo. Acá vamos a lograr hacer que la transferencia de temperatura sea bastante bien, que haya un muy buen cambio en el estaño, para que se pueda desoldar bastante rápido. Vamos a ver acá. Y acá ya lo desoldamos. Incluso lo voy a soltar del cautín y lo dejo acá. Acá ya lo desoldamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a retirarlo. Acá lo tenemos el capacitor. Vamos a dejarlo por acá para que ustedes lo puedan visualizar en todo el procedimiento que vamos a hacer. Vean dónde está, ahí está. Ahí se logra ver, exacto. Vamos a trabajar en esa área. Tenemos que darle un poco más de modificación, o digamos así, de reparación, limpieza, adecuación, como ustedes la quieran llamar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que asegurarnos de que esa área quede con estaño nuevo. Entonces, limpiamos las bases donde va soldado el nuevo capacitor, el que vamos a reemplazar acá, con estaño nuevo. Vean, súper bien. Tenemos que asegurarnos que quede con suficiente estaño. Así, un cambio de aleación correcto, porque si se necesita. Acá lo tenemos. Vamos a cambiar la posición. Siempre buscar la comodidad de trabajo. Acá tenemos una buena área para poder ingresar. ¿Vieron? Listo. Solo era cambiar la posición que estamos trabajando para que esta parte se nos pueda mejorar. ¿Vieron? Ahí ya está. Ya tenemos esos dos puntos súper bien. Miren, cambio de aleación correcto acá. Tenemos cambio de aleación correcto acá. Miren. Eso nos va a ayudar a poder trabajar de manera más cómoda. Vamos a realizar la limpieza en esa área. Con cuidado porque no quiero perder el capacitor que cambiamos, para que ustedes lo vean allí en todo momento. Listo, ¿vieron? Ahí está. Vamos a realizar acá el secado y ahí está, muchachos, los dos puntos donde vamos a trabajar o donde vamos a soldar. Vamos a colocar esto de mejor manera, yo creo que así. Yo creo que así. Ok.
Listo, ahora ¿qué hacemos? Vamos a utilizar lo mismo. Vamos a hacer vamos a trasplantar el capacitor. Vamos a sacar un capacitor de esos de otra tarjeta. Entonces, esta tarjeta la vamos a dejar por acá. Vamos a buscar, a ver si por acá visualmente puedo encontrar uno rápidamente. Sí, acá tengo uno. Miren, vamos a poner acá, miren acá. Acá tenemos, vamos a quitar este de acá. Esto es algo que a simple vista o a veces en videos de TikTok o a veces en videos de redes, muchachos, se ve bastante fácil, bastante práctico, pero en realidad tiene su proceso, tiene su ciencia. No todo es como sale en las redes. Esto es un trabajo que hay que hacer con bastante cuidado, bastante delicadeza. Miren, aquí estamos haciendo el ejercicio en tiempo real, práctica real. Vieron como ya salió ya lo tenemos allí prácticamente suelto. Vamos a sujetarlo, esperar que desolde. Listo, ya lo tenemos, ya lo retiramos rápidamente. Vamos a cambiar la tarjeta, vamos a colocar la que estamos trabajando. Vean la que estamos trabajando, acá era, vamos a ubicar aquí. Listo, tenemos, miren, el capacitor que acabamos de bajar y el que quitamos, porque estamos haciendo un trabajo de reemplazo. Entonces, al tenerlo acá, lo mismo, vamos a acomodarlo, vamos a buscar la posición, posicionarlo es la palabra correcta, allí. Lo posicionamos pues de la manera que mejor podamos posicionarlo, porque luego con temperatura él se va a posicionar solo. Lo que tenemos es que asegurarlo como técnica inicial, asegurarlo. Vamos a aplicar el flux, no le vamos a aplicar flux ahí mismo. ¿Por qué? Porque el flux nos lo puede traer hacia un lado, pero si aplicamos un poco más arriba, vamos a estañar, siempre trabajar con la punta estañada, está bien estañada, vean. Y vamos a posicionarlo. Entonces recuerden, muchachos, que esto no es que sea el proceso más rápido o el proceso más fácil, es cambiar un componente y aprender a manipular este tipo de componentes. Vean, yo acá lo que hago es sostenerlo con la pinza y sujeto una de sus puntas, dejo que enfríe, no me soldó, vuelvo y verifico que me quede soldado. Vamos a llevarlo acá, retiro, no me ha soldado. Necesito que él como tal solde su primera punta. Creo que allí ya quedó, no me quedó. Vamos a volver a agarrarlo. Vamos a calentar el estaño de este lado. Ok, creo que ahí. Ok, él se sujetó ya de su primera punta, ya se sujetó. Si vieron, no está bien soldado, pero está sujeto. Miren, de este lado está soldado, pero de este lado no. ¿Cómo lo vamos a ayudar o cómo vamos a finalizar el proceso? Darle nuestro toque con nuestra estación de temperatura, de calor. Le damos un toquecito de aire o temperatura, vean. Como ya tiene cambio de aleación, el estaño de la parte de abajo, él solo se va a posicionar. Ya ustedes van a ver que solo con un movimiento, un toquecito. Acá. Con un pequeño toque, él va a ir posicionándose solo. ¿Vieron? Solo, miren. El estaño ya quedó y él solo, tengo la pinza acá, y él solo se posicionó. Vieron que aquí está el otro que nosotros cambiamos, mírenlo acá, y este es el que trasplantamos. Dejamos que se enfríe un poco con temperatura ambiente y ya van a ver cómo quedó de soldado. Lo que tenemos que hacer, lo bajamos con cautín, nos aseguramos de que cada punto de soldadura o base donde va soldado quede con un cambio de aleación, soldamos una punta y nos ayudamos con temperatura a que él se posicione donde debe ir. Eso es una de las mejores recomendaciones, primero porque no vamos a estresar la tarjeta con bastante calor aplicado directamente. Primero la relajamos o trabajamos cómodamente usando la técnica del cautín, y después de usar la técnica del cautín utilizamos nuestra estación de calor para posicionarlo bastante bien. Ya van a ver, vamos a verlo más a detalle cómo quedó soldado, vean. Miren. Vean cómo nos quedó. Miren. Quedó bien soldado y quedó donde debe ir. De esta manera, muchachos, es como yo trabajo, como yo les recomiendo cambiar un componente. Hay muchísimas funciones o muchísimas técnicas, muchísimas maneras de poder cambiar un componente. Vamos a cambiar esta bobina.
Esto es una bobina que está al lado de un circuito. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dañar ese circuito. Vamos a reemplazar esta bobina. Hay muchas técnicas, muchachos, para poder trabajar o reemplazar circuitos, reemplazar componentes. Esta es una de las que yo más recomiendo, es una de las que yo más utilizo. Primero porque a mí me funciona bastante bien, no he tenido ningún problema. Primero me aseguro siempre de poder realizar un buen cambio de aleación. Miren, si vieron, aquí yo ya realicé un cambio de aleación a esta parte de la bobina. Me aseguro de que esta otra parte, sin llegar a tocar ese circuito que está ahí porque lo podemos dañar, también el estaño cambie. Desde la parte de arriba hasta la base. Como es un componente bastante grande, entonces es un poco más cómodo de trabajar. Entonces, simplemente lo que hago es aplicar acá temperatura con el cautín. Me aseguro con la pinza de que él vaya a desoldar. Normalmente este es uno de los componentes, digamos, prácticos y a la vez difíciles de reemplazar, puesto a que sus bases van bastante firmes. Miren. De este lado ya desoldó. Está desoldando. Acá mismo transfiere la temperatura hacia su otra base. Y acá podemos asegurarnos de que ya vaya a bajar. Miren. Lo que hago es usar la pinza, me aseguro de que su parte de abajo pueda llegar el calor, la temperatura, y lo retiro. Y ya retiro esa bobina de allí. ¿La retiro con qué? Vean, la retiro con el cautín. La vamos a dejar también aquí para que ustedes puedan verla. Vamos a dejarla acá porque ahorita al aplicarle calor se nos puede caer. Vean dónde la tengo. Ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un cambio de aleación a esos puntos de soldadura para que trasplantar esa bobina nos sea más práctico, mucho más fácil. Miren. Entonces, ya lo que hago es ocupar estaño acá. Miren. Acá tengo que hacer un buen cambio de aleación. Aquí ya se me hizo, miren, trabajo bastante fácil. Pero de este lado no lo he podido lograr. Entonces posiciono bien el cautín porque tengo que asegurarme de que ese estaño, que está bastante viejo, ya no tiene casi propiedades, pueda reemplazarse bastante fácil. Miren, no se reemplaza, hay mucho estaño viejo. Me cuesta que haga cambio de aleación, vean. Es un estaño que ya había perdido prácticamente sus propiedades. Entonces, sí o sí, siempre que cambiamos un componente nos aseguramos de que el estaño nuevo quede como debe quedar, vean. Ya ahorita que se realice aquí un buen cambio de aleación, ustedes se van a dar cuenta la diferencia. Miren, ya casi lo logramos. Vamos a darle temperatura allí con el cautín. Súper bien y listo, ya está. Miren la diferencia, como queda ese estaño. Listo, miren. Vamos ahora a limpiar para poder tener una mejor visual de esa zona. Aplicamos isopropílico, le damos un buen de limpieza. Miren, y todavía hay bastante estaño viejo que no se quiere ir. Tenemos que asegurarnos que sí se vaya, que no quede allí. Limpiamos un poco más. Miren, vamos a secar. Y vamos a aplicar un poco más de flux. Vamos a volver a usar el cautín hasta que ese estaño no quede brillante al 100% como debería quedar. No podemos decir que ya está listo. Aquí se me unió de este capacitor, pero eso se separa, no hay ningún problema porque ese capacitor ya lo reemplazamos. Miren. Vean cómo retiro el estaño ese viejo, feo, que no nos dejaba trabajar. Y vean el cambio ahora con estaño nuevo, miren. Ahí ya ustedes notan la diferencia. Ya tenemos nuevas propiedades, miren. Miren cómo se nos cambió ese estaño en totalidad. Bastante bien. Seguimos limpiando. Y seguimos sacando estaño que no debe ir ahí. Vamos a limpiar y ya se van a dar cuenta cómo se ve ahora esa área. Siempre, muchachos, no es solo trasplantar un componente. Es asegurarnos que el trasplante se haga en una zona totalmente limpia. ¿Vieron la diferencia de lo que había hace un momento en estas bases de esa bobina a lo que podemos visualizar ahora? Vean. Vamos a dejar esta bobina acá, es que se me está corriendo. Pero quiero que noten la diferencia. Vean la diferencia de lo que nosotros estábamos trabajando o donde hubiésemos montado la bobina nueva a cómo la vamos a montar ahora en unas bases totalmente limpias. Déjenme y ubico nuevamente la bobina porque se me corrió. Quiero que ustedes la visualicen y siempre la tengan acá. Ahí.
Entonces vean, ahí están los dos componentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una bobina de ese mismo tamaño, una bobina igual, en otro dispositivo. Normalmente ese tamaño de bobinas se consiguen en tarjetas que ya las traen. Porque pues la verdad por acá no tengo una tarjeta que me pueda dar una bobina de ese tamaño. Pero todo tiene solución. Y la vamos a encontrar. Voy a quitar esto un momentico de acá, lo voy a poner aquí en el holder. Acá. Lo coloco acá en el holder. Vean dónde los tengo. Porque le voy a dar la vuelta a esta tarjeta. Porque muy seguramente de este lado sí tenemos, vean. Acá podemos usar estas sin problema para poder trasplantarlas allí. Entonces, lo mismo, vamos a usar esta. Flux, el cautín, la punta del cautín bastante estañada. Así nos puede funcionar. La pinza que nos va a ayudar siempre. Ya estañamos esta parte. Estañamos esta parte. Otro poquito acá. Dejamos que eso. Limpiamos un poco ahora sí la punta del cautín. Vamos a sujetarla y vamos a llevar el cautín hasta que se caliente. Así nosotros nos vamos a asegurar primero de que de verdad absorba estaño nuevo, para que pueda ser mucho más fácil la extracción, miren. Así de esa manera yo solo le aplico temperatura y ella sola va a ceder, ella sola se va a soltar. Miren. Ya van a ver, listo, ¿vieron? Ya se está soltando. La voy a sujetar de acá para extraerla, miren. Perfecto. Voy acá. Y acá ya la pude extraer. Miren donde la tengo acá en la pinza. Vamos a darle la vuelta a la tarjeta. Vamos a buscar la zona donde vamos a trabajar, que es esta zona de aquí. Vamos a posicionarla bien. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con la punta del cautín. Vamos a soldar una punta principal, inicialmente una punta. Creo que se nos posicionó, perfecto. Vamos a hacer una cosa acá mucho mejor. Listo, de esa manera lo dejamos, no está sujeto de ambas partes. Aplicamos flux y le aplicamos temperatura. Ya como hay un cambio de aleación bastante bien, ya van a ver cómo él se va a acoplar súper bien, súper fácil. Miren. De esa manera hacemos un reemplazo de bobina. Es un componente un poco más grande, es un componente tal vez se vea fácil, pero no lo es. Son muy delicados, tienden a fisurarse muy rápido o a romperse muy fácil. Ya van a ver que solo con un toque, casi que a veces ni se necesita realizar toques. Vean, allí él se posiciona, lo dejamos que enfríe a temperatura ambiente y de esta manera pudimos realizar la extracción de otra bobina de la misma tarjeta para hacer el ejemplo. Aquí siguen viendo la que quitamos inicialmente, el capacitor, y acá pues tenemos la bobina que acabamos de reemplazar. Vamos a dejar que enfríe un poco de temperatura ambiente y ya van a ver cómo quedó soldado. Se dieron cuenta que el capacitor que reemplazamos acá no se movió, no se corrió. Y trabajamos a este lado, trabajamos muy cerquita, miren. Y no se movió, no se corrió. Ya enfrió un poco, vamos a aplicarle allí isopropílico. Vamos a limpiar. ¿Qué sucede con este método? ¿O por qué yo lo recomiendo? Primero, porque lo utilizo siempre en el taller. Segundo, porque pude descubrir que de esta manera muchachos, vean. Miren cómo quedó soldada esa bobina. Vamos a verla así. Vamos a verla acá. Perfecto, miren cómo quedó soldada la bobina. Miren cómo quedó soldado el capacitor que trabajamos ahí prácticamente al lado. Déjenme limpio acá esta punta que tiene estaño.
Miren cómo quedó este capacitor y cómo quedó la bobina. Alineadas donde deben ir, bastante detallado. ¿Qué descubrí yo, muchachos, con esta técnica? Que al hacer el cambio directamente con el cautín, quitar el que vamos a cambiar, hacer cambio de aleación en las bases o en las pistas, y luego soldar el otro, una sola punta, y con calor lo guiamos o lo posicionamos donde debe ir. No vamos a estresar la tarjeta con bastante temperatura, no la vamos a maltratar, no la vamos a dañar, ni la vamos a estresar. Eso mismo se puede utilizar para cualquier otro componente. Por ejemplo, vamos a hacerlo en esta antena que es una amplificadora de señal. En esta amplificadora de señal, ¿qué es lo más práctico? Aplicamos flux, es mucho más fácil de cambiar. Vean, les voy a explicar acá rápidamente. Estañamos la punta del cautín. Con una pinza la vamos a sujetar, vamos a buscarle posición. A ver acá, ok. Y lo que hacemos es posicionar el cautín por un lateral. Y en cuestión de segundos la vamos a quitar. Ya esto nos quedó, mire, con el cambio de aleación hecho. Fácil. Vamos a volver a soldarla. ¿Qué hacemos? Posicionamos el cautín por un lateral. Y ella automáticamente se nos va a posicionar allí. Vean. Que ustedes, nos quedó un poquito torcida. Un toquecito de este lado. Ya van a ver. Ahí ya nos quedó. Pudimos quitarla y volverla a colocar. ¿Nos va a hacer la función? Vean, claro que sí. No se llenó de estaño por ningún lado, ahí nos quedó. Vamos a hacer un cambio de un conector de antena. Vamos a buscar el conector de antena coaxial de esta tarjeta. Si no estoy mal, debe estar por este lado, porque no lo ubico. Ya lo ubiqué, vean. Pero vamos a trabajar así, para que nos quede más cómodo. Véanlo acá. Un conector de antena. ¿Qué hacemos para este conector de antena? Lo mismo, aplicamos flux. Se supone que si vamos a cambiar ese conector de antena es porque ya está dañado, es porque no nos sirve. Entonces, vamos a ponerlo así. Es porque ya no nos sirve, entonces vamos a hacerle un cambio de aleación de estaño, acá, a esta base. Listo, ya tiene estaño nuevito, va a ser mucho más fácil. Vamos a hacerle cambio de este lado. Acá. ¿Sí se nos estañó? Sí. Ok. ¿Vieron? Ya acá ya se pudo notar ese cambio de estaño. Miren, ahí ya agarró estaño nuevo. Vamos ahora a su pin o su, digamos acá su pista. Ya tiene estaño. ¿Qué es lo importante? Poder lograr un cambio de aleación bastante adecuado. Es muy importante, sí es muy importante, porque eso nos va a ayudar a poder manipular con más comodidad lo que vayamos a trabajar, sea esta zona, sea otra zona. Eso nos va a garantizar de que pueda hacer una extracción bastante cómoda. Listo, vieron, ahí ya tiene estaño. Entonces, la recomendación o lo que yo les recomiendo que hagan siempre, hagan cambio de aleación en todo lo que ustedes puedan realizar, cambio de aleación. Apliquen estaño nuevo. Aquí ya estamos aplicando estaño nuevo. Ya quedó. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Hay dos maneras de poder reemplazarlo. Lo podemos trabajar con cautín o lo podemos trabajar con calor, directamente con la estación. Con cautín simplemente es aplicar el cautín de este lado y darle temperatura hasta que él vaya a calentar en toda la base. Miren, él va a calentar en toda la base porque por debajo es una base que tiene contacto con toda esa pieza. Nos va a tardar unos minutos más, sí, porque hasta que no transfiera el calor a esta parte no se va a desoldar. Aunque si pueden ver, miren, el estaño está a punto de desoldarse ya aquí. Tarda unos minutos más, sí tarda unos minutos más. Miren cómo está el estaño, todavía no se ha transferido totalmente el calor, pero vean cómo está. Entonces, si lo dejamos unos minutos más, toda esa base se va a poder reemplazar solo con cautín. Miren, ya casi está a punto. Miren, vamos a darle acá, vamos a tocar a ver cómo está. Le falta un poco, miren, ya está saliendo. Si pueden ver, ya está desoldando y ya desoldó. Solo con cautín. ¿Cómo lo pudimos hacer? Colocando el cautín, posicionándolo, haciéndole cambio de aleación inicialmente. Miren, no dañamos ninguna de sus pistas porque teníamos el cambio de aleación correcto acá, miren. Acá está y acá está. Vamos a limpiarla. Solo con cautín, no utilizamos calor porque primero hicimos un cambio de aleación. Tener en cuenta que esa base por debajo prácticamente es muy pequeña, entonces la transferencia de temperatura va a ser uniforme y si tocamos una punta se va a ir calentando hasta llegar a la otra y la bajamos sin ningún riesgo. ¿Cómo podemos reemplazar? Lo mismo, vamos a hacer una extracción
de otro conector de antena, de otra tarjeta. Acá tengo la tarjeta. Vamos a hacer el ejemplo rápidamente. Miren, acá está. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, es la misma práctica. Flux, usamos el cautín, vamos a usar estaño para asegurarnos que primero se haga o se realice el cambio de aleación. Vean, de una, fue súper rápido de este lado. Vamos a aplicarlo de este lado. Miren, estamos transfiriendo el estaño. Nos aseguramos que solo la base se estañe. Acá está, miren, 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 miren. Siempre hay que asegurarnos que de verdad se estañe, porque a veces parece, pero no, miren, ahí apenas está agarrando. No fue tan fácil como la primera, pero ya podemos decir que hay un cambio de aleación realizado. Vamos a hacer lo mismo con sus pistas principales, que es esta que está acá. Un poco más de estaño, súper bien. Vamos a hacer esta extracción con calor. Con esta, no la vamos a hacer con cautín, para que ustedes puedan ver que funciona de ambos métodos. Este es el donante, este es el que vamos a utilizar. Acá van a ver ahorita cómo el estaño cambia ya su propiedad. Mire, ya está a punto de soldar, le falta solo un poquito. Aquí ya se empieza a desoldar, ya lo tenemos, y lo que hacemos es retirarlo. Lo corremos y ya retiramos la antena o la base de antena. Ahí está, la dejamos que enfríe un poco. Le podemos incluso aplicar un poco de isopropílico para que enfríe. Y la vamos a ocupar para la otra tarjeta. Vamos a hacer el reemplazo de la tarjeta. Y acá tenemos ya la base de la antena coaxial. Vamos a voltearla, perfecto, ahí está. Quería ver su parte trasera, que nos quede bastante bien, porque a veces puede pasar que alguna pista se rompe, entonces siempre tenemos que validar que quede bastante bien. Entonces, si vemos, tiene una pista más larga que la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va de esta forma, la pista más larga va en la pista principal, o sea, así. Así va. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo, vamos a aplicar flux. Aplicamos por acá y por acá. Vamos a usar el cautín para sujetar una base, como tal una base principal. Vamos a sujetarla de este lado primero, esta base. Solo calentamos. Bueno, el flux me la corrió, pero debemos hacerla llegar acá. Ok, ahí. Ahí nos quedó bastante bien. Podemos incluso soldar la otra base con cautín para darle más seguridad. Soldamos esta pista y ahora nos ayudamos con temperatura. Y ya van a ver también cómo es el trabajo, cómo es la función. Aplicamos un poco de temperatura allí. Ya como tiene cambio de aleación, el tiempo de soldado es más corto, ya van a ver. Okay. Ahí vemos cómo ella sola está soldando, miren. Miren cómo solo se posiciona. Incluso si yo la muevo un poco, le doy un toque, vamos a darle acá otro poco de temperatura, le doy un toquecito. Miren. Sola se posiciona, vean. Yo la corro acá, ella sola vuelve a su posición. Miren, sola se posiciona. Así nos aseguramos que quede bien soldada. Ahí ya quedó. Vamos a dejar que enfríe con temperatura ambiente. Se pudieron dar cuenta que el FPC de este lado no se maltrató con ninguna de las temperaturas que aplicamos. Esperamos que enfríe un poco con temperatura ambiente. Ya, limpiamos. Vamos a secar y vean cómo nos quedó esa antena. Vamos a ver la de lateral. Miren. Nos quedó bastante bien.
¿Cómo verificamos que en realidad nos haya quedado bien? Vamos a conectarle una antena coaxial como esta. Y verificamos que en realidad nos haya quedado para soldarle o bien soldada. Vamos a ver, porque acá no la logro ver bien. Vamos a usar esta punta. Listo, miren. Acá está la antena, miren. El cable y la antena nos quedó. Miren, lo halo. Les cambio la escena para que tengan un poco mejor de visual. Vean cómo estoy halando la antena, miren. Incluso mayor seguridad, mejor prueba, miren. Cómo la puedo sujetar o la puedo sostener con el cable coaxial. Cambiamos una antena que nos quedó bastante bien. Miren cómo nos quedó. Bastante sujeta. Nos quedó bien. Soldada en ambas partes donde queríamos que quedara. Entonces, esto es una de las primeras partes de las clases que les voy a estar subiendo o los tips que les voy a estar recomendando cómo yo cambio los componentes. Hay algo que tener muy en cuenta. Vean, acá están los componentes que estuvimos cambiando. Hay algo a tener muy en cuenta, muchachos. No todo el cambio de componentes es tan fácil como se puede ver en algunos videos por internet. Hay algunos videos por internet que ustedes encuentran que eso es solamente agarrar, conectar, soldar y mover y ya. Pero detrás de ese video, muchachos, hubieron muchos intentos, tal vez el componente salió volando hasta que nos quede bastante bien. Aquí lo hicimos de una manera más real, una manera un poco más al natural de cuando nos llega cualquier trabajo en el taller y debemos hacer un cambio de componentes. Lo hicimos en termistores, los hicimos en capacitores, los hicimos en bobinas, los hicimos en amplificadores de señal, lo hicimos también en este último ejemplo que fue una base de antena. Porque esas mismas técnicas las podemos usar para cualquier otro componente. Recuerden, componente más no circuitos. ¿Listo? Ya este tipo de circuitos, este tipo de circuitos, ya ese tipo de circuitos se cambian de otra manera. Este tipo de circuitos se cambian de otra manera. Este que es uno de radiofrecuencia se cambia de otra manera. Eso lo vamos a ver en una clase de revaling. ¿Qué vamos a usar para esa clase de revaling? Vamos a usar stencil como el que tengo acá. Les voy a cambiar la escena. Un stencil, yo tengo uno que es en goma, es imantado súper bien, miren cómo él se pega, para poder crear las esferas de los circuitos y para poder tanto bajarlos como volverlos a montar. Pero ¿qué necesitamos antes de esa clase, muchachos? Antes de poder realizar una clase como tal de cambios de circuito o revaling en circuitos, ustedes deben saber primero cómo bajar blindajes. Cómo poder desmontar un blindaje. Hay muchas técnicas que se utilizan para el cambio de blindajes, entonces van a tener todo lo que tiene que ver con blindajes, temperaturas, cómo los bajamos, qué técnicas usamos. Yo normalmente utilizo un drill y también utilizo temperatura, entonces les voy a mostrar las dos formas de poder ingresar a los blindajes para que ustedes después avancen a cómo realizar revaling. Esto es una clase que vimos hoy que ustedes tienen que practicar mucho. Hasta que ustedes no logren tener la práctica y la seguridad de cambiar un componente, es mejor que no avancen hasta un revaling. Practiquen, cambien un componente, agarren tarjetas dañadas, empiecen a bajar componentes, utilizar estas técnicas que les estoy recomendando y empiezan a aplicarla en tarjetas dañadas. Cuando ustedes ya tengan la manera más práctica y más rápida de cambiar un componente, ustedes avanzan a aperturar un blindaje. Luego de que ustedes sepan cómo aperturar un blindaje, avanzan a cómo realizar un revaling, a cómo bajar un circuito y acondicionarle las esferas y volverlo a soldar. Todo es un paso a paso, muchachos. No hay que hacer todo de lleno, hay que ir conociendo y hay que ir perdiendo el miedo. Nosotros para cambiar componentes hoy utilizamos una estación Shogun semiprofesional. Utilicé temperaturas de 360 a 370 por un porcentaje de aire de 35 hasta 45. El cautín lo trabajo a 360. De esa manera trabajo esta herramienta, pero si ustedes tienen herramientas como la 702 o cualquiera otra 2 en 1 que no sea tan semiprofesional, tienen que usar un poco menos de aire porque puede soplar mucho y pueden sacar componentes a volar. Tienen que ir practicando hasta llegar al punto que su estación, su herramienta le funcione. Mis recomendaciones es que inicien con temperaturas de 360, porcentajes de aire de 40, 35 y lo van subiendo a medida que ustedes vayan encontrando la facilidad. Si ustedes vieron que con su estación a 370 por 40 y 45 de aire les funcionó, a esa temperatura la trabajan. Pero si ustedes vieron que les funciona con 35, 40, por 360 de temperatura, trabajenla a eso. No vayan a trabajarla de golpe, sino ustedes van calibrando y van programando la temperatura que se les adecua. Por eso siempre es recomendable que este tipo de trabajo de microsoldadura, cambio de componentes, lo realicen en tarjetas dañadas, en tarjetas que ustedes puedan manipular, porque ¿qué más da? Aprender en una tarjeta de estas es lo más recomendable.
Cambien micrófonos, cambien amplificadores de señal, cambien bases de antenas coaxial, cambien capacitores, cambien resistores, cambien bobinas, cambien diodos, cambien todo tipo de componente. Practíquenlo al 100, muchachos, y me dejan en los comentarios cómo les fue, les funcionó, si les sirvió un poco esta técnica, les pareció bien la clase. La próxima clase que vamos a tener va a ser de blindajes para avanzar también a la de revaling y acondicionamiento de circuitos. Y recuerden que aleatoriamente les voy a estar subiendo todo el tema de remanufactura de pantallas. Tenemos muchas clases por ver también de todo lo que tiene que ver con pantallas. Entonces, muchachos, déjenme el comentario, déjenme la sugerencia. Recuerden que nosotros estamos cambiando la manera de enseñar que se adecue a lo que ustedes necesitan aprender. Así que, muchachos, gracias por estar en esta clase y nos vemos hasta la próxima clase.